Padre Pío, los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas, de José María Zavala. Anexo para la quinta edición, Impacto súbito. Agencia Padre Pío. Juan Quintana recurrió también, esperanzado, al mismo infalible intercesor. Llevaba ya 2 años en paro cuando, para colmo, despidieron a su esposa Lucía del salón de belleza. La providencia quiso que un primo suyo le hablase del Padre Pío uno de aquellos días. Desde entonces se agarró al santo como a un clavo ardiendo. ¿Cómo iban a pagar sino él y su mujer la hipoteca y la manutención de su hijo Daniel de tan solo 2 años? Juan recibió de su primo una novena con reliquia y, poco después, un ejemplar de Padre Pío, a cuya presentación acudió con su esposa en noviembre de 2010. Ambos caerían rendidos finalmente a los pies del santo italiano tras implorarle una segunda oportunidad laboral. Me enganchó tanto el libro, comenta Juan, que enseguida pensé, si todas esas personas se han beneficiado de manera increíble por la intercesión del Padre Pío, ¿por qué a nosotros no puede ayudarnos también? Durante 2 semanas consecutivas, Juan y Lucía rezaron con admirable fe la novena, y entonces me llamaron por teléfono, añade Juan, para ofrecerme un trabajo de encargado en una cadena de supermercados. Pero lo más increíble de todo es que, mientras yo seguía dando saltos de alegría, avisaron a Lucía de la peluquería para que volviera. Bendito sea el Padre Pío. En plena crisis, el capuchino no da abasto con su agencia de colocación. El mejor regalo. Conocí a Raúl en noviembre de 2010, días antes de la presentación de Padre Pío. La portada del libro atrajo como la magnetita a este abogado y padre de 3 hijos hasta el stand del rastrillo Nuevo Futuro, donde yo firmaba ejemplares. Era la primera vez que Raúl pisaba aquel rastrillo benéfico, organizado cada año en el recinto ferial de la Casa de Campo para recaudar fondos destinados a los niños más necesitados. Presidida a título honorífico por la infanta Pilar de Borbón, el libro del Padre Pío encajaba como anillo al dedo en aquella caritativa labor. Sin embargo, debo reconocer que fui el primer sorprendido por la gran cantidad de libros que dediqué aquella tarde, así como el inesperado comentario de una desconocida mujer que, acercándose a mí, susurró por detrás: siento que el Padre Pío está aquí contigo. Una especie de corriente eléctrica recorrió mi espina dorsal en un instante. Reparé enseguida en que un cincuentón permanecía absorto ante la imagen del Padre Pío que ilustraba la portada del libro. Más que observar él, parecía que lo hiciese horadando su alma el capuchino italiano con esa mirada penetrante como el relieve. Tras hacerle un gesto para que se aproximase, Raúl tomó poco después asiento junto a mí y entablamos, entre firma y firma, una inolvidable conversación sobre el Padre Pío y la vida del cristiano corriente. Raúl era un católico de misa diaria, que confesaba cada semana y rezaba el rosario todos los días, además de leer el Evangelio y hacer oración. Había oído hablar vagamente del Padre Pío, pero hasta entonces no había contemplado una sola fotografía suya. Me alegró cuando dijo que acababa de ver una espléndida película sobre su vida realizada por la RAI italiana para la televisión, la misma producción que tanto me había impactado antes a mí, dirigida
por Carlo Carley. Y ahora Raúl volvía a encontrarse con el Padre Pío de la forma más insólita, mientras su esposa recorría con unas amigas otros puestos del rastrillo. ¿Cómo podía ayudar el Padre Pío a una persona piadosa como él, miembro del Opus Dei, una prelatura en las antípodas espirituales de la orden religiosa de los capuchinos menores? Lo supe al cabo de 2 meses, cuando él mismo contactó de nuevo conmigo para compartir su entusiasmo por el Padre Pío. Nada más sugerirle que escribiese sus impresiones para un nuevo capítulo del libro, se puso manos a la obra. He aquí parte del resultado. La lucha por nuestros defectos, advertía Raúl, debe ser constante, y yo arrastraba desde hacía muchos años uno tan arraigado que llegué a pensar que formaba parte de mí. En la confesión frecuente daba cuenta de ese defecto, pero al poco tiempo reincidía en él, corriendo a confesarme para que no me faltase la gracia de Dios, hasta que poco después de conocer al Padre Pío, sentí como una especie de choque en mi alma, una voz interior que me decía: ya basta, cambia de actitud. Tuve la impresión de que mi voluntad era débil en ese objetivo de lucha y que no me tomaba con la seriedad debida el sacramento de la penitencia. Raúl se llevó el libro dedicado a su casa. A medida que lo leía, explica, había momentos en que me echaba hacia atrás en el sillón, impresionado por la vida del Padre Pío. La película que había visto pasó muy rápido ante mis ojos, pero la lectura de este libro me hizo reflexionar largo y tendido, hasta el punto de convencerme de que Dios había puesto en mis manos aquella herramienta para descubrirme al Padre Pío como modelo de vida y de fe. Me impactaron muchas de sus frases, en especial: reza y no te preocupes, la preocupación es estéril. Poco a poco, el capuchino caló en lo más profundo de su alma, haciéndole partícipe del mismo don de lágrimas que él mismo conservó hasta su muerte. Empecé a rezar, agrega Raúl, la novena al Padre Pío, que se encuentra al final del libro, pidiéndole que me ayudara a superar mis numerosos defectos, sobre todo el que me atormentaba desde hacía años. Fue entonces cuando decidí, por ese año jubilar, ganar la indulgencia durante un viaje a Santiago de Compostela. Deseaba hacer la confesión más completa de mi vida, una confesión a lo Padre Pío. En cuanto llegué a la Catedral de Santiago, me hinqué de rodillas en el confesionario, contándole al sacerdote la tremenda inquietud que me embargaba tras leer el libro del Padre Pío. Sin darme cuenta, rompí a llorar desconsoladamente hasta el punto de no poder articular palabra, arrepentido por todas las faltas pasadas y por mis flojas confesiones. Para concluir, como un regalo del Padre Pío, el confesor colocó su mano sobre mi cabeza repitiendo: no te preocupes. Reconocí entonces al capuchino en esas palabras y sentí su reconfortante presencia en el confesionario. Desde entonces no he vuelto a caer en el defecto que tanto me ha traído en jaque, y ello sin el menor esfuerzo ni preocupación, convencido de que el Padre Pío me lo ha extirpado como un tumor del alma. Él me ha regalado el don de emocionarme y llorar en la misa, en la oración o durante la lectura espiritual. Me ha hecho entender el poco tiempo de que disponemos para amar a Dios y a los demás. A veces, de madrugada, me despierto incluso escuchando su voz: Raúl, aprovecha el tiempo, que esta vida es muy corta. En apenas 5 meses, Raúl se ha convertido en uno de los más entusiastas prosélitos del santo italiano.
En Navidad, sin ir más lejos, regaló a familiares y a amigos más de una veintena de libros de presentación del Padre Pío, como él lo llama. Poco después, recibió en cadena el agradecimiento de todos por presentarles al Padre Pío. A uno de ellos, comenta, el capuchino le ha conseguido un buen trabajo en los tiempos que corren. Otro ha comenzado a pedirle un milagro para una nieta suya con una enfermedad incurable, asegurándome que conserva el libro en su mesita de noche para releerlo antes de dormirse. Todos han experimentado un crecimiento notable en su vida interior. Pero el Padre Pío reservaba a Raúl una sorpresa muy especial. En febrero de 2011, el segundo de sus hijos, estudiante de ciencias empresariales, convocó a sus padres para confiarles un secreto. Tras leer el libro del Padre Pío, había decidido ser sacerdote. Raúl lloró esta vez de alegría, la alegría de los hijos de Dios.